Tengan todos muy buenas tardes. Hoy aquí de nuevo María Elena con ustedes. Me encanta, pero lo disfruto montones compartir con ustedes todas estas palabras, todo este gozo que el Señor me da para poder compartirlo con ustedes. Porque la verdad es que hay momentos de tribulación en nuestra vida que nos hacen refugiarnos cada día más en el Señor y así poder conseguir la paz que tanto anhelamos y que el mundo no nos la da, la compañía no nos la da, el dinero no nos la da. Así es que nos refugiamos en el Señor y ahí podemos tener todo el gozo, la paz y toda la sabiduría que viene de lo alto, porque de lo contrario no lo podemos obtener. Pues entonces hoy aquí estamos delante de ustedes para compartir con ustedes. Y hoy el tema está precioso, se llama El resplandor de su segunda venida. Siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro. Eh, no hay nada más interesante y bueno, es que yo le doy alas a la imaginación de pensar cómo el Señor va a venir en su segunda venida, cómo lo vamos a ver, si es que estamos vivos y si estamos muertos esperando y confiando en el Señor, que Él nos llame para que nosotros podamos compartir con Él todas estas maravillas. Entonces hoy vamos a ver el resplandor de segunda venida, de su segunda venida, siempre dando un mensaje de amonestación, dando un mensaje para que la gente recapacite, piense y admita que aunque el mundo lo tenga por tardanza, Él va a venir. Él va a venir a recoger a su pueblo y va a venir en el momento oportuno como todas las cosas que Él hace. Bueno, pues este tema va a estar bastante interesante y entonces les pido que por favor me acompañen en oración porque la necesitamos. Tanto ustedes como yo la necesitamos y la verdad es que sin Él no puedo decir absolutamente nada aquí delante de ustedes. Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos dirige para que nosotros podamos llevar este programa hasta sus hogares, hasta donde quiera que usted esté. Y entonces, por favor, les pido que me acompañen en oración. Incline su rostro y oren conmigo. Amantísimo Padre, te damos gracias por una semana más, por permitirnos estar contigo en esta nueva programación, que nos ayudes a explicarla de la mejor manera posible y entenderla también, que redarguya nuestros corazones y que haga posible que nosotros exterioricemos, sintamos y entendamos que va a venir de nuevo a recoger a tu pueblo y que como pueblo tuyo estamos esperando ese gozo y estamos esperando ser parte de él, porque al final de cuentas, Señor, solo tú puedes hacer que nosotros lo logremos. Te damos gracias, Padre, por todas las enseñanzas que nos das, por toda la paz y el gozo que nos das a pesar de la tribulación y que estamos en la mejor disposición para emprender contigo este camino que nos falta por recorrer. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a ver el resplandor de su segunda venida. El resplandor de su segunda venida. Dice, y esto se manifestará, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso se encuentra en segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice, lo repito, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje ha sido usualmente interpretado para describir la imagen del descenso de Cristo en el espacio, mientras delante de él procede un torrente de devorantes llamas, lo cual consume al impenitente de que de alguna manera ha logrado subsistir bajo el azote de las plagas. Eso es lo que nosotros nos imaginamos. La interpretación de este pasaje, obvio como puede aparecer,
está fuera de la armonía con el carácter de Dios y de Cristo. Siempre todos y casi todos los pasajes de Dios se malinterpretan. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y le damos una interpretación humana. Y nos imaginamos cosas que no debemos imaginarnos. Y las imaginamos como personas, sin pensar que Dios tiene diferente forma de actuar y de pensar. Porque como dice la palabra, sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Por dicha, gracias a Dios que Dios no piensa como nosotros. Porque imagínense cómo estaríamos en este momento. Si fuego proveniente de él destruye al impío, entonces hay un trabajo directo y destructor asociado con su presencia y persona. De manera que Cristo sería un verdugo después de todo, pero no lo es ni jamás lo será. Si ustedes se ponen a las personas que por primera vez ven esta programación, son un montón de programas que dentro del tema Veda, aquí al Dios vuestro, en donde se ha demostrado que Dios no es tardo para la ira, grande misericordia, que Él no es un Dios vengativo ni destructor, que Él lo que es un salvador, es un ser criador, y que ese es el carácter de Dios. Así es que Él jamás lo es ni será un verdugo. Entonces Él no puede venir en su segunda venida y salir fuego de su boca y consumir a todos los impenitentes que quedaron vivos después de la tribulación. Cuando Él vino por primera vez a esta tierra, testificó que no había venido a destruir a los hombres, sino a salvarlos. Y eso nos tiene que quedar muy claro, y eso se tiene que meter en nuestro cerebro, hasta lo más profundo, de que Él vino a salvarnos. Él no vino a destruirnos, Él vino a salvarnos. El propósito de su advenimiento no cambia en su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, yo no cambio, yo soy el que soy y no puedo ser diferente. Entonces, en la segunda venida no va a venir en una forma diferente. Bueno, ya la vez pasada que vine los perdoné y estuve aquí con ellos e hice lo que ellos quisieron y les di a entender cómo era el Padre, pero como no me entendieron, entonces ahora los voy a destruir a todos. No, esa no es su intención. Una vez más, su intención es liberar a su pueblo de una tierra que ha sido tan reducida por los desastres finales que es incapaz de suministrar medios de vida para este tiempo. Recordemos que vinieron las 7 plagas postreras y que la mayor parte de la tierra quedó destruida. Por lo tanto, el hombre no va a poder subsistir en esta tierra que quedó devastada. Él no va a poder subsistir. Entonces, él, como siempre lo hace a todo a su debido tiempo, Él viene en el rescate de los salvos. Él viene en el rescate de ellos. ¿Para qué? Para llevárselos de esta tierra para que puedan seguir subsistiendo. Porque una vez más, Él es un salvador. Él es un salvador. Ciertamente, Él salvaría a todo indebido que alguna vez haya nacido si esto fuera posible, pero trágicamente, muy pocos están preparados para aceptar su gracia salvadora. Si todos, absolutamente toda la humanidad, hubiera nacido de nuevo y hubiera aceptado su palabra, su mensaje, Él viene por todos. Él viene por todos. Imagínense que es la tierra, que es como un granito de arena en comparación con el resto del universo. El resto del universo hay demasiado espacio para que todos podamos vivir. Y lo que Dios pretendía era que todos fuésemos salvos, todos, absolutamente todos. Pero como hay personas que no quieren obedecer, que no quieren entender, que no quieren creer, no le queda más que dejarlos y abandonarlos a su propia
suerte. Él salvaría a todos, nos salvaría a todos, pero muy pocos están preparados para aceptar su gracia salvadora. No puede hacer absolutamente nada por ellos. No puede hacer. Uno no puede ayudar a una persona que no se quiere ayudar. Uno no la puede ayudar. Una persona que no se quiere ayudar, digamos, voy a hacer esta similitud. Se está metida en un hueco y uno llega y la saca del hueco y la pone afuera y da media vuelta y se vuelve a clavar en el hueco. Se vuelve a meter en el hueco porque no quiere salir de ahí. Entonces, por más que usted lo intente 1 y 10 y 1000 veces, no va a querer salir de ahí. Entonces, Dios no puede hacer nada por ellos. Y como Él no puede hacer nada por ellos, Él no va a venir por ellos. Se han ubicado a sí mismos fuera del círculo de sus deberes y su suerte. Y es enteramente un asunto de su propia elección. Ellos decidieron estar sin Dios. Y como decidieron estar sin Dios, entonces no pueden. Dios no los puede obligar porque Él no usa el poder compulsorio. Y esa fue su elección. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8 otra vez. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, los que no obedezcan el evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Así como le sucedió antiguamente a Israel. Los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. ¿Por qué dice el aliento de su boca? Porque lo predijo y dijo, si no me hacéis caso, entonces vas a ser destruidos. Ya está profetizado, eso es el aliento de su boca, ya Él lo dijo, pero no es que Él, de su boca van a salir llamas de fuego y lo van a consumir, jamás, jamás. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto han degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Imagínense nada más por un instante. Bueno, vamos a hacer una similitud. Cuando estábamos chiquitos y estábamos portándonos mal. Y en eso llegó la mamá y nos descubrió lo que estábamos haciendo. ¿Cómo se siente uno en ese momento? ¿Cómo se siente? ¡Uy, qué torta! Ahí está mi mamá y me pescó haciendo lo que yo no debía haber hecho. Siente uno susto, siente temor, siente de todo. Bueno, pues ahora eso lo multiplíquelo por millones de veces. Lo que es estar uno mal portado y no querer entenderlo y no querer oírlo y de un momento a otro verlo venir en su segunda venida. Es como un fuego consumidor que me trague la tierra. Yo tengo que esconderme porque no soporto que ni siquiera que me vea. Porque cuando uno chiquito se portaba mal y la mamá llegaba y lo descubría, salía corriendo a ver dónde se escondía para que la mamá no lo castigara. Pues igual, me imagino yo que debe ser cuando venga el Señor en su segunda venida. Con solo verlo venir, ¿dónde me meto? Porque no quiero que me vea. Porque estoy fea, porque estoy sucia, porque estoy llena de inmundicia. Y no quiero que me vea así. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto han degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de su gloria es para ellos como fuego consumidor. Esta declaración es una explicación directa del versículo. Bajo estudio, es claro que por el hecho de que primero el texto es citado y luego el comentario es hecho de él. Allí está confirmado que los impíos se destruyen a sí mismos. No es el trabajo de Dios, sino el suyo. Han sembrado la semilla
y tienen que recoger la cosecha. No hay peor cosa que un grupo de personas que corren como una manada de búfalos. Se atropellan unos con otros, se pasan por encima unos de otros huyendo, se empujan, se caen, se maltratan. Imagínense cuando Cristo venga en su segunda venida, toda una gran población de inicuos huyendo de la presencia del Señor, huyendo. Además que en ese momento la tierra está convulsionada también. La tierra está convulsionada también. Entonces ahí ellos van a destruirse a ellos mismos también. Porque imagínense que la tierra está con fuego y entonces ellos por salir huyendo no se fijan y se meten donde están el fuego o donde han quedado después de los terremotos grietas profundas y por la huida se desbarrancan ahí en esas grietas. O imagínense que los árboles quemándose y que les caiga un árbol encima, quemado. Es cuestión de imaginarse un poquito y ellos se empiezan a destruir a ellos mismos para recoger la cosecha que ellos sembraron. Más significativo es el paralelo hecho entre la forma en la cual Israel pereció la destrucción del impenitente en los últimos días. Como el uno pereció, así perecerá el otro. Esto es indicar que los israelitas igualmente fueron destruidos con el resplandor de la venida de Cristo. Esto es verdad, porque aquí fue exactamente como ellos llegaron a su fin. Pensemos nada más en el año 70 después de Cristo, cuando Roma mandó a quemar Jerusalén, la estampida de la gente, perseguidos por los romanos, atropellándose unos a otros, y los que no eran, se atropellaban unos a otros, los atropellaban con sus carruajes y con sus caballos los romanos, destruyéndose entre ellos mismos, porque tan inicuos eran los romanos como en ese momento eran los israelitas que habían mandado a matar a Cristo. Es muy fuerte, todas estas cosas son muy fuertes. Entonces, así como fueron destruidos unos, van a ser destruidos los otros al puro final. Lo que pasa es que en el año 70 después de Cristo fue un solo pueblo el que recibió todo esto, pero ahora va a ser la tierra entera, toda la tierra va a estar en esa misma circunstancia. Y así es como ellos van a llegar a su fin. Puede ser objetado enseguida que Jesús no vino con su gloria sobrenatural en su primer advenimiento. Además, estaba allá en la distancia de los cielos cuando los judíos recibieron su retribución. Así que no había evidencia visible de que fueran consumidos con el resplandor de su gloria. Tal interpretación depende del entender lo que es el resplandor de su gloria. Es como los humanos son consumidos por ella. Y definir esa expresión es la clave clara para resolver el problema. Bueno, hagamos un poquito de historia. Recordemos que eso fue en el año 70. En el año 33 después de Cristo fue cuando Cristo murió. Ya él había estado aquí durante 40 días en la tierra después de su muerte y ascendió a las alturas de los cielos. Así es que cuando pasó lo que pasó a Israel, ni siquiera estaban los Cristo en la tierra. Entonces no se puede decir que fueron consumidos por el resplandor de su gloria. Tal interpretación depende del entender qué significa el resplandor de su gloria. ¿Cómo debemos analizar esta frase para poder definir cuál es el problema? El factor que sobre todos los demás trajo a los judíos a su fin fue la manifestación del resplandor del carácter en Cristo. Antes de que Cristo viniera, los judíos estaban en un serio estado de apostasía, pero aún así no estaban totalmente separados de Dios. Él nunca
Ellos nunca estuvieron separados totalmente de Dios. Ellos seguían creyendo en Dios a medias, a medias, cuando les convenía y cuando querían hacerle caso. De lo contrario, no lo hacían. Así que ellos nunca estuvieron totalmente separados de Dios, porque no habían dado su paso final hacia la rebelión. Pero como la luz del glorioso carácter de Cristo brillara sobre ellos, fueron conducidos a una situación extrema de resistencia, hasta que se lanzaron a lo más profundo de la apostasía. Cuando Cristo vino a esta tierra y les mostró a ellos todos los errores que estaban cometiendo en su doctrina, de acuerdo a lo que Dios les había dado para que ellos enseñaran y practicaran, no les gustó, porque ellos se creían infalibles, ellos se creían que no, en ellos no había fallo, que todo lo que estaban haciendo era correcto, y no era así. Cristo vino y les mostró que estaban equivocados, y eso no lo pudieron soportar. Cristo vino a mostrar su carácter, y el carácter de él era el carácter del Padre también. Y esa luz ellos no la pudieron aceptar. Entonces, por lo tanto, ya se abrieron directamente a apostatar. Dios no propuso que tal fuera el resultado de esta revelación, pero si ellos decidían rechazarlo, llegaría a ser la única posible manifestación de su decisión. Fueron destruidos y esto fue por el resplandor de su venida. Cuando Él vino, Él trajo el resplandor, la luz del Padre la trajo, y la luz que también Él tenía, pero no la aceptaron. Entonces, al no aceptarla, fueron destruidos, y fue el resplandor de su venida lo que los destruyó. Al igual que en los tiempos de fin, el resplandor de su venida va a destruir a los impíos. Entonces, la consecuencia fue como sigue. Primero, los judíos estaban en un estado de apostasía. Recordemos que cada vez que ellos apostataban, caían en esclavitud delante de otros pueblos. Y ellos, recordemos que estaban en esclavitud, por así decirlo, de los romanos. Ellos ya estaban bajo el sistema romano, bajo el dominio romano. Entonces, los judíos estaban en un estado de apostasía. Segundo, Cristo iluminó sobre ellos con el resplandor de su venida la gloria de su carácter. Fue el carácter de Cristo lo que a ellos no les gustó. ¿Por qué? Porque ellos no lo esperaban como Él vino. Ellos esperaban un guerrero que viniera y destruyera a todos los romanos y que los sacara de ahí. Y ese no era el carácter de Cristo. Entonces eso no les gustó. Entonces Cristo iluminó sobre ellos con el resplandor de su venida. ¿Cómo? Con la gloria de su carácter. Tercero, ellos rechazaron esta influencia y de este modo se salieron de su protección. Al no aceptar a Cristo tal y como Él era, se salieron de la protección que tenían o que podían tener. Recordemos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro protector, que Cristo es nuestra guía. Y si nosotros apostatamos, nos salimos debajo de las alas del Omnipotente. Y al salirnos debajo de sus alas, perdemos toda la protección que Él nos puede dar. Y cuarto, la destrucción real fue completa por el desatamiento natural de los poderes. La destrucción real fue completa por el desatamiento natural de los poderes. Recordemos un poco, cuando el general manda quemar al pueblo de Jerusalén, pero les da sus límites, qué tienen que quemar y qué no tienen que quemar. Pero ya
los romanos, enardecidos, no acataron las órdenes que se les dio. Recordemos que fue un día de Pascua en donde todos los judíos estaban reunidos en la sinagoga celebrando la Pascua. Y ahí fue cuando cayeron los romanos, hicieron una gran matanza. Y enardecidos se desataron los poderes naturales que habían en ellos, lógicamente. En los escritos sagrados, ambos de estos poderes están descritos. Allí podemos leer la venida de Cristo, la reacción de los judíos y la separación del Espíritu de Dios de ellos. Luego podemos leer la obra destructora realizada por la atrocidad de la pasión humana al no estar bajo la restricción divina. Cuando nosotros no estamos bajo el control divino, nos desbordamos, nos salimos de los límites, perdemos el norte por completo. Y ahí sale la pasión humana, en donde se sacan los peores instintos que puede haber en un ser. Pues exactamente del mismo modo, hay un registro de idéntico proceder, el cual conduce a la destrucción de los impíos en la última aniquilación de la humanidad. Pues lo mismo va a ocurrir en el fin de los tiempos, en donde la iniquidad se desborda, se sale de los límites, se matan unos a otros por huir, por obtener comida, por obtener agua, por lo que sea, pero se van a matar unos con otros. Ellos estarán en un estado de profunda apostasía. Ya es cuando la apostasía llegó a un límite superior. Ya después de ahí ya no se puede hacer nada. El resplandor de su venida será revelado a ellos en el grito potente. El rechazo de esta influencia los conducirá a la separación de sí mismos de la protección del Señor. Han llegado a un estado de apostasía tan grande que ya ni siquiera se acuerdan que existe un Dios que los puede ayudar y salvar. Ya ni siquiera lo intentan. La destrucción real que los azotará será realizada por el desatamiento de las fieras pasiones en ellos y por los incontrolables poderes de la naturaleza. Se los dije, las fieras pasiones que ellos tienen se desataron, pero también la naturaleza está descompuesta en ese momento, está desatada. Yo me imagino vientos, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas, terremotos, todo a la misma vez. En la naturaleza, ya la naturaleza está desbocada. Básicamente, entonces, es el resplandor de su venida, lo que destruye, pero no en el sentido de que son heridos por ella. Recordemos, cuando Adán y Eva cayeron, Dios no solo maldijo al hombre, también maldijo la tierra, también maldijo la naturaleza. Y a partir de ese momento la naturaleza también está en problemas. Pues igual cuando Él venga en su segunda venida, imagínese que va a estar en caos también. Sí, va a destruir el resplandor de su venida, pero no como nosotros lo pensamos, no como nosotros lo creemos. Eso es dejar a los poderes desatados en el hombre y la naturaleza la destrucción, de la cual el resplandor de su venida los habría salvado si correctamente se hubieran relacionado con ella. O sea, si nosotros estamos con Dios, Él nos salva de todo este desorden. Pero si no estamos con Dios, el mismo desorden nos va a consumir. De esta manera, en el estudio de la destrucción final de los impíos, estos dos factores tienen que ser mantenidos en mente. Por eso se los digo,
Se los dije al principio, eso lo tenemos que tener en mente, porque esto es importantísimo para saber cuál decisión vamos a tomar. Si vamos a estar con Dios o vamos a estar en contra de Dios. El estudiante debe entender lo que es realizado por cada uno y siempre manteniendo la distinción aguda y clara. Siempre tenemos que agudizar nuestra mente y aclarar nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento de tomar la decisión, tomemos la decisión correcta. Los escritos sagrados no fallan en mencionarlos. Cuando llegue la caída de los impíos, serán aniquilados por la violenta explosión de sus propias pasiones y por el derramamiento de las 7 plagas postreras. Qué duro debe ser estar en ese momento. Mire, hay momentos en que yo le digo, ay, qué lindo ser Señor de los 144,000 y poder andar contigo en las alturas de los cielos, unidos siempre con Dios. Pero también hay momentos en que me pongo a pensar, ay, ¿y si no puedo? ¿Y si claudico? Porque va a ser momentos muy difíciles. Mucha gente no le gusta oír de estos temas, pero tenemos que oírlos. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a decidir. Allí inmediatamente sigue la declaración que serán consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su venida. Entonces eso es lo que significa. No es que me destruyó porque de su boca salió fuego. No, él me lo advirtió y yo no hice caso. Y al final de cuentas la que me estoy destruyendo soy yo, a mí misma me estoy destruyendo si no le hago caso. Vamos a leer Jeremías 25:33. Jeremías 25:33, que dice así. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endecharán, ni recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Repito. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. En la loca lucha de sus propias y desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los habitantes impíos de la tierra. Sacerdotes, predicadores, pastores, gobernantes, políticos, ricos, pobres, grandes y pequeños de toda clase. Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo en la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ni recogidos, ni enterrados. Ay, qué duro debe ser ese momento, ver uno, los hijos morir, ver morir uno, los familiares, todo el mundo, por desobedientes. Por desobedientes. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. Los que fueron salvos se irán con Dios y los impíos, todos muertos encima de la tierra. Todos muertos encima de la tierra. No va a quedar ni uno solo vivo, ni uno solo vivo. Supongamos que uno se salvó y quedó por allí. ¿Qué va a comer? La tierra está toda convulsionada. El fuego, no hay agua, no hay nada. ¿Cómo va a subsistir? Entonces nadie va a quedar vivo, absolutamente nadie. Colocando estas dos declaraciones lado a lado en este orden, perfectamente expresan la suerte del impenitente. El significado de la destrucción será la terrible embestida del enfurecido hombre
y la naturaleza. Pero la causa profunda y fundamental no ha de ser pasada por alto. Antes de la llegada de las calamidades físicas, el amor divino habrá enviado la revelación del carácter de Cristo con el resplandor de su pronta venida. El rechazo de esas provisiones salvadoras los ubicará donde la destrucción está libre para descender sobre ellos. Antes de que Dios es misericordioso y va a mandar plagas de misericordia y va a haber un gran reavivamiento como nunca lo ha habido y se va a manifestar y van a empezar a hacer llamado a las personas para que se vuelvan a Cristo Jesús. Pero por nuestra terquedad, por nuestra vana manera de vivir, no se va a permitir, no se va a permitir, no quiero, quiero seguir haciendo lo que a mí me da la gana, quiero seguir en fiesta, quiero seguir en parrandas, quiero seguir haciendo lo que a mí me da la gana. ¿Cuál Cristo? Si desde que yo estaba chiquitita, mi abuelita me decía, va a venir Cristo, y mi abuelita se murió, tenía yo como 2 añitos o 5 añitos cuando ella se murió. Entonces, ¿dónde está? La gente la tiene por tardanza. Y la gente entonces al final de los tiempos va a decir, mentira, no va a venir. Sigamos bebiendo y comiendo y haciendo lo que nos da la gana. Y entonces no nos damos cuenta que el Señor nos quiere librar de todas estas calamidades físicas. Y nos está mandando el resplandor de su pronta venida. Y nos está diciendo, arrepiéntete. Pero estamos rechazando todas estas provisiones salvadoras. Los que no comprendan esto, pero que creen que la muerte del impío es efectuada directa y físicamente por el flamante fuego proveniente de la persona de Cristo, necesitarán tener las declaraciones distintamente escritas. No podemos creer que Cristo viene a matar. Él no es así. Entonces, si yo creo que ese fuego proviene de Cristo, estoy mal. Tengo que estudiar y tengo que ver en qué me equivoqué o qué fue lo que me enseñaron mal y tengo que cambiar como dicen los muchachos ahora, de chip. Tengo que cambiar. Porque si no, entonces me voy a perder y no está bien. La segunda versión mantiene la teoría que cuando Cristo aparezca habrá un extraordinario resplandor de flamante poder que los impíos que logran sobrevivir las 7 plagas postreras y la lucha sangrienta serán consumidos por él. Eso es lo que también es otra de las formas que pueden pasar. Es más, hay ideas en donde dicen que antes de la tribulación ya Dios se llevó a su pueblo. Y que entonces la tribulación es para que los que no quisieron entenderlo se arrepientan. Y es una segunda oportunidad. Y nosotros sabemos que eso no es cierto. Esa segunda oportunidad no existe. La oportunidad la tenemos ahora, ya. En este momento es que tenemos esa oportunidad. Si la declaración estuviera escrita de este modo, los que aceptan eso tendrían una irrefutable prueba para su creencia. Pero no está escrita de este modo. En cambio, tenemos la verdad establecida y luego repetida en diferentes palabras de cómo el impío perecerá. Son declaraciones paralelas, cada uno diciendo la misma cosa en distintas palabras. Ser destruido por el resplandor de su venida es perecer bajo las 7 plagas postreras y las violentas batallas que ellos ejecutarán. Repito, ser destruido por el resplandor de su venida es perecer bajo las 7 plagas postreras y las violentas batallas que ellos ejecutarán. De esta referencia es evidente que la muerte de los que están sobre la tierra en el segundo advenimiento no es causada por fuego emanado
de Cristo. Repito, de esta referencia es evidente que la muerte de los que están sobre la tierra en el segundo advenimiento no es causada por fuego emanado de Cristo. Los poderes físicos que aniquilan la frágil vida verán los terribles azotes de las luchas entre ellos. Exactamente como los judíos que perecieron por los instrumentos físicos de los ejércitos romanos fueron destruidos por el resplandor de su venida, como fue ya notado en este programa. Por tanto, las plagas vendrán sobre los impíos del mismo modo. El resplandor de su venida, como ya fue notado en este tema, las plagas vendrán sobre los impíos del mismo modo. El resplandor de la venida de Cristo comienza a iluminar mucho antes de la aparición real en las nubes de los cielos. Como el mensaje del grito potente avance, el resplandor de su venida ilumina con progresividad intensiva, instando a los oyentes en toda la longitud y anchura de la tierra a rendir sus procederes y aceptar la perfección de la justicia de Cristo. Dios no quiere que ninguno se pierde y Él va a mandar, los ángeles van a correr de extremo a extremo en la tierra, llevando el mensaje del tercer ángel, para que todo el mundo se arrepienta, para que todo el mundo vuelva los ojos a Cristo, para que no perezcan por todo este montón de caos que van a suceder. Muy pronto responderán, veámoslo antes de la caída de Jerusalén. ¿Cuántos años duró Cristo predicando su palabra? ¿Y cuántos años atrás estuvo Juan el Bautista predicando sobre el arrepentimiento? Y no quisieron, ellos no quisieron. ¿Y después qué les pasó? Vino el caos. Pues igual va a pasar antes de que Él venga. Él va a mandar mensajeros y va a mandar mensajes y cartas de amor, de arrepentimiento. Y no las van a querer oír. Muy pocos responderán a esta poderosa invitación de amor. El resto se opondrá con toda la resolución posible. Cuanto más efectivamente la verdad de Dios, la cual alumbra con el resplandor de su venida, es ofrecida al pueblo, tanto más rápido y profundamente entrarán los hombres a la apostasía si no se entregan a Dios. Esto los separará del Señor hasta el punto donde Él es forzado a dejarlos enteramente. Entonces vendrán sobre ellos la furia de las 7 plagas postreras, por los cuales serán destruidos. Y de este modo son destruidos por el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Al no hacer caso, las plagas no se van a detener, van a venir de todas maneras. Y entonces ellos van a ser destruidos por las plagas. La presentación del Evangelio es un factor clave en la determinación de la obra. La única razón por la que la tierra ha escapado de la destrucción tanto tiempo es porque no ha sido expuesta al espíritu de su boca y al resplandor de su venida. Cuando finalmente lo sea, esas cosas la salvarán o destruirán. La tierra no ha sido destruida anteriormente, con anterioridad, porque unos tiros se está con Dios, otros tiros se apartan. Unos tiros está con Dios, otros tiros se apartan. Unas personas están con Dios y otras no. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? Preservar. Por amor a los creyentes es que Dios no ha destruido la tierra. Pero llegará el momento en que Dios dice, ya no contenderé más. Que Satanás haga lo que tiene que hacer. Ya no lo voy a detener más. Una evidencia más para soportar el hecho de que no es el palpitante resplandor de fuego de la persona de Cristo lo que destruye al impío. Es la confrontación final alrededor de la ciudad de Dios.
Allí los impíos se acercan a la presencia de Jesús, quien justamente tan poderoso como cuando regresó por su segunda vez, pero puede marchar contra la ciudad en la cual está la presencia de Dios y de Cristo. Pero pueden marchar contra la ciudad en la cual está la presencia de Dios y de Cristo. Pueden permanecer allí durante toda la revelación del misterio de Cristo y son capaces de ver todo lo que Dios desea que vean sin ser consumidos por el fuego físico de la presencia del Padre y del Hijo. Cuando Cristo vino a esta tierra, muchos lo siguieron por hambre, muchos lo siguieron poco con hambre, porque Él lo dijo en su palabra: ustedes me siguen nada más porque yo les lleno la boca, nada más. Igual es ahora, hay muchas personas que van a la iglesia nada más para que les llenen, perdónenme lo que les voy a decir, pero para que les llenen la pancita nada más. Ah, no, ahí dan comida y mira, reparten diarios y reparten de todo, regalan ropa, perfumes y dan de todo. Vamos porque ahí es la cosa. Pero seguir a Dios, cero, cero. No están siguiendo a Dios para nada. Van a sentarse por fuera de la iglesia a ver en qué momento abren la puerta para que les den de comer, nada más. O van a una actividad religiosa nada más, porque si no van a esa actividad religiosa, entonces no les dan el diario para que vean que hay gente que está yendo a las actividades religiosas que ellos practican. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Sigo a Dios porque me interesa que me llene la panza, o sigo a Dios porque quiero que me llene mi corazón. ¿Cuál de las dos cosas quiero? Hay que tener mucho cuidado en eso. Aun cuando ellos son destruidos, no será por fuego que procede de la persona de Dios o de Cristo. Por lo tanto, si el fuego alrededor de Cristo no los consumiese al final de los 1000 años, ¿por qué hacerlo al comienzo? O no, a no ser que Cristo decidiera personalmente que debía hacerlo. Si lo hizo, entonces por supuesto llegaría a ser un destructor directo, que para él es imposible. Nosotros nunca debemos pensar que Cristo es un destructor directo, jamás, jamás lo debemos pensar, que por nuestra mente ni siquiera se nos ocurra pensar eso. Él quiere que nosotros sigamos al Señor, porque dice: seguid el reino de Dios y tu justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero hay muchas personas que buscan solo la añadidura, no buscan el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que tenemos que buscar, el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que lo demás sea añadido. Para que el Señor me bendiga, me prospere, pero buscan prosperidad económica, no buscan prosperidad espiritual, no la buscan. No me interesa, lo que me interesa es la prosperidad económica, pero no entiende que Dios me bendice, así como va prosperando mi alma, así como voy prosperando en la fe. Así el Dios me va abriendo bendiciones. Ahora, no todas las bendiciones tienen que ser económicas, porque nosotros todo lo cuantificamos, lo sopesamos, cuánto vale, y así no es. Esto no significa que un ser humano puede venir directamente al círculo de poder en derredor de la persona de Dios y subsistir sin una protección especial. Si yo estoy alrededor de Dios y soy seguidor de Dios, tengo una protección especial. Cuando los embriagados hijos de Aarón, Nadab y Abiú entraron al santuario sin la protección del incienso, entraron al círculo del poder que no pudieron soportar. No pudieron soportar. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte la presencia de Dios. Y si yo estoy fuera de su protección espiritualmente, no lo voy a poder soportar. Por eso cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, él tenía que ir preparado. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, tenía que ir preparado para que no muriera.
Así es que si estamos alrededor de Dios y no estamos preparados, vamos a estar sin protección. Vamos a estar sin protección. Es justamente como si el hombre entre en contacto físico con un poderoso campo eléctrico sin un vestido especial de protección. Él muere a sí mismo, como cuando un hombre entra en el fuego, ciertamente morirá. Un día de estos estaba viendo un documental en uno de los canales y hablaba sobre unos túneles subterráneos que hay en diferentes países del mundo. Y hablaban de un túnel subterráneo que estaban haciendo en México, y llegaron a un punto en donde no pudieron pasar. ¿Por qué? Porque estaba lleno de cristal. Eran como que les dijera, como pelín de hierro, pero eran de cristal. No eran de hierro, eran de cristal. Y todos quedaron sorprendidos porque estaba lleno. Se veían en el video palos así, por decirle palos, ¿verdad? Atravesados de un lado a otro, pero eran unos tubos así de cristal cuadrados, algo increíble, que ellos quedaron sorprendidos de eso. Entonces la gente preguntaba, ¿por qué no lo sacaron? ¿Por qué no siguieron? ¿Por qué no lo destruyeron? Y así poder continuar con el túnel. Dice que el calor y la irradiación que desarrollaban este cristal era tan demasiado fuerte que la gente moría calcinada por el calor, porque eran temperaturas de más de 50 y 60 grados centígrados. Que de hecho uno de las personas hicieron vestuarios especiales para que ellos pudieran entrar ahí y ver de qué era eso, pero no pudieron estar mucho tiempo ahí. Y hubo un hombre que se devolvió y lo buscaron y cuando lo encontraron estaba muerto. Estaba muerto. Así es que es como entrar en un campo eléctrico sin un vestido especial de protección. Morimos en ese mismo momento. Pero no será de este modo con los impíos en el segundo advenimiento. Al final de los 1000 años, ellos no entrarán dentro de un círculo de poder y por tanto no serán consumidos como fue Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos física, espiritual principalmente y psicológicamente hablando, que todo nuestro cuerpo esté dispuesto a seguir al Señor, que todo nuestro cuerpo esté dispuesto a seguir al Señor, no por bendición material, no por bendición alimentaria, no por bendición económica, no por bendición de salud, aunque muchas veces eso vale para que uno se refugie en el Señor. Todas estas cosas físicas, económicas o de salud o problemas con los hijos, eso es un motivo para que nosotros regresemos al redil. Pero no debemos confundirnos, no debemos ir a buscar la añadidura solamente. Tenemos que primero buscar el reino de Dios y su justicia para que luego las demás cosas sean añadidas. Y Dios decide si nos quiere bendecir o no nos quiere bendecir con la salud, con nuestros hijos o con nuestros bienes materiales. Él es el que decide. Pues este ha sido el tema de hoy. Espero que encuentren a Cristo y que se refugien en Él y que no busquen solo la añadidura. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Y hasta la próxima.